El Comité Bolivariano de Solidaridad con Venezuela, Convol Chile, rechazó la campaña desestabilizadora y antidemocrática emprendida por el gobierno norteamericano, secundado por la llamada Patota de Lima, que en forma desvergonzada han intensificado las maniobras comunicacionales, diplomáticas y políticas destinadas a derribar el legítimo gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, quien recordemos fuera electo en elecciones auditadas y supervisadas internacionalmente. Queremos conocer más detalles sobre esta información, opiniones, reacciones. Para eso conversamos hasta ahora con el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, a quien junto con agradecerle por este contacto telefónico a esta hora de la mañana, le preguntamos de inmediato si coincide con estas declaraciones de Convol Chile respecto a las maniobras golpistas que se están gestando contra Venezuela. Sí, en realidad, bueno, de parte nuestra, del pueblo venezolano, agradecemos pues tanta solidaridad internacional, mundial, porque hay una cabal comprensión, más allá de las etiquetas de ciertos medios de comunicación y de cierta vocería política, que intentan desestabilizar a un gobierno, como bien lo dices, legítimamente determinado por la voluntad política y popular del pueblo de Venezuela. Eh, esas etiquetas de que es un gobierno ilegítimo, un gobernante ilegítimo, cuando se refieren al presidente Maduro, no tiene asidero ninguno. Nuestras elecciones sí son observadas internacionalmente. Nuestro sistema de elecciones es blindado. Participó la oposición. No participaron más opositores porque la embajada norteamericana se encargó de amenazar y de develar secretos de dinero de algunos dirigentes políticos de derecha en Venezuela o de la oposición ocultos en paraísos fiscales, etcétera, y con esos expedientes los chantajearon, pero evidentemente y comprobable y demostrablemente fueron unas elecciones limpias, fueron unas elecciones signadas por la ley, por la Constitución y por la actuación de un organismo electoral reconocido como a nivel de excelencia en todo el mundo. Claro, y en ese sentido, ¿cómo se ha expresado esta campaña desestabilizadora, también antidemocrática, que se denuncia desde distintas partes del mundo y también, por supuesto, quiénes encabezan estas maniobras conspirativas desde el exterior? Mire, quienes la encabezan, por supuesto, los Estados Unidos eh, y uno que otro gobierno, sobre todo las monarquías petroleras de Europa, porque se habla de las monarquías petroleras del Medio Oriente, pero es que hay monarquías, y te lo digo en sentido literario exacto, monarquías petroleras en Europa que aspiran al acceso gratuito, inmediato y de bajo costo a las inmensas reservas petroleras en Venezuela. Fíjese en este detalle. En 2002, Ujú. no se acusaba al presidente Hugo Chávez de ser autoritario, de ser un dictador, de que en Venezuela no existiese democracia, de que se estuviesen violando los derechos humanos, etcétera. Y sin embargo dieron un golpe de Estado. Y secuestraron a un presidente y desaparecieron a un presidente por más de 24 horas. Así que esa argumentación que se utiliza hoy es banal, no tiene sentido, no tiene asidero ninguno. Ese es un detalle en el que tenemos que fijarnos, ¿no? Bueno, Venezuela, y no Venezuela, los venezolanos, estamos asediados por un intento de las monarquías petroleras europeas y por la monarquía petrolera militar norteamericana, que pretenden rendirnos, agobiándonos, saturándonos de propaganda política, de manifiestos, con bloqueo financiero, etcétera. Pero hay una determinación del pueblo venezolano de ir adelante con un proyecto político que, más que evidente y demostrable, comenzó a rendir frutos en materia de inclusión social, de igualdad, de justicia, de combate a la pobreza, de acceso libre, gratuito y universal a la educación. Un proyecto político que se propuso y lo hemos logrado de que seamos nosotros los rectores y únicos mandantes en nuestros recursos naturales. Y en este contexto de posverdad, donde no existe ningún tipo de control sobre la veracidad de la información que circula en redes sociales, por ejemplo, ¿cómo también se han encargado estos poderes fácticos de iniciar y realizar hace ya un tiempo una campaña conspirativa a través de las redes sociales, una campaña de desinformación para deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cómo han visto ustedes esa situación también?
En realidad esa cierta prensa y ese corporativismo mediático mundial, encabezados por el país de España, el Miami Herald, medios de comunicación que siempre han estado asignados por ese proceder oscuro, dueños de medios de comunicación que no se sabe quiénes son los verdaderos dueños, porque los verdaderos dueños están en unos libros, en los paraísos fiscales ocultos, etcétera. Pero sabemos bien de qué se trata, ¿no? Ese corporativismo mundial utiliza mucho las etiquetas. Se dice que el presidente Maduro es un dictador. No han explicado por qué consideran que es un dictador, pero claro, esa etiqueta se va pegando en un otro periódico, en las redes sociales, etcétera, y al final la gente desaprensiva que no investiga, que no lee, sino que se refiere a su único método de referencia de información o comunicación son las etiquetas en los titulares, en los diarios, etcétera, en las primeras páginas, y se van conformando esos titulares. No, nadie nos ha explicado por qué consideran, por ejemplo, que en Venezuela no hubo elecciones libres. No nos han explicado. Como dice el señor del secretario general de la OEA, nunca ha explicado por qué cree él, o quienes así piensan y así lo pregonan, por qué creen que en Venezuela hay una dictadura, pero no lo explican, porque el presidente es ilegítimo, no lo explican, que en Venezuela no hay democracia, no lo explican, porque nosotros ya tenemos serias dudas, por ejemplo, de la democracia norteamericana. Para nosotros no es una democracia, porque no puede ser una democracia en un país donde quien gobierna no es quien saque más votos, y ese es un propósito fundamental o una premisa fundamental en toda democracia. Gobierna quien saque más votos. Pero tampoco es una democracia en un país donde elementos tan oscuros, tan criminales como el Ku Klux Klan en Estados Unidos todavía dicte políticas. Por no hablar de la Asociación Nacional de Rifles, no puede ser una democracia un sistema que bombardea pueblos empobrecidos y termina destruyendo a gobiernos o estados o naciones como es Libia, como es Irak, como es Afganistán. Bueno, eso han tratado de aplicar a nosotros, pero nosotros seguimos resistiendo. 20 años después seguimos resistiendo. Bueno, y finalmente, respecto a lo que usted señala de esta intencionalidad de los poderes fácticos de la derecha por deslegitimar un gobierno que fue electo por amplia mayoría en Venezuela, ¿cómo se vincula esto con el proceso de la revolución bolivariana que se cursa desde el triunfo también democrático del comandante Hugo Chávez? ¿Cuáles son los intereses que tiene la derecha y que se ve perjudicada finalmente con este proceso validado ampliamente por la ciudadanía? El caso de la oposición en Venezuela es que lamentablemente perdieron todo rasgo de vergüenza, de honor, de honradez, de honestidad, incluso hasta con sus propios votantes, porque es evidente que ya han negociado, dado el caso negado, una hipótesis muy tenue, negativa, de que un gobernante que llámese Ramos Ayud, Julio Borges, Ledesma, etcétera, Machado, lleguen a la presidencia en Venezuela. Ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, que ya tienen negociado entregar el territorio Esequibo. Esto es fundamental. No solamente por la riqueza del territorio, sino por la cantidad de petróleo que se sabe que hay en ese mar territorial, que para nosotros los verdaderos venezolanos, no vamos a entregar el territorio Esequibo. Ahí hay un interés de ExxonMobil, del gobierno norteamericano y de Guyana, por supuesto. No vamos a entregar el territorio Esequibo. Segundo, el interés de Colombia, porque a Colombia se le agota el petróleo y el gas en 4 o 5 años, ya se les agota el petróleo y el gas. Y la única vía que tienen de suministrarse de petróleo es Venezuela. Por lo menos petróleo, según los cálculos de estos gobiernos, por ejemplo, de Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, es de hacerse con un petróleo muy barato. Y por supuesto eso lo van a lograr con uno de estos personajes en la presidencia en Venezuela. Y sobre lo que se denomina la hipótesis de Caraballeda, una entrega que se quería hacer del Golfo de Venezuela, donde hay riquezas naturales de gas y pesca. Eso se pretendió
entregársele a Colombia. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas se opusieron, pero la hipótesis de Caraballo está allí, pendiente, Colombia acechante. Nosotros no vamos a permitir la libre navegación de Colombia por el lago de Maracaibo ni por el río Orinoco, como ha sido su pretensión centenaria. Y todo esto que se moviliza es porque hay muchos intereses geopolíticos, geográficos, de recursos naturales en Venezuela. Embajador Arévalo Méndez, le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Bien, a ustedes buen día, Muchas gracias. Hasta Un luego. gran saludo a la radio audiencia.